Es hermoso. Ojalá después tengamos un ratito para que muestre, que podamos mostrarlo en pantalla, ¿no? Está bueno, un libro re lindo, un libro álbum. Bueno, buenas tardes a todas y a todos nuevamente. Retomamos la clase de gestión de las organizaciones, de las unidades de información, y vamos a hacer un breve repaso introductorio nuevamente de lo que estuvimos viendo ayer. Hoy Laura me señalaba de que en el apunte que está colgado en la plataforma hay un error en la escuela de la administración industrial, dice científica también. Yo los voy a subir luego el archivo corregido, es solamente el título, el resto del desarrollo de la escuela, que es la escuela de Fayol que hablamos ayer, se llama Escuela de la Administración Industrial. También es el mismo periodo de tiempo, 1900-1925, todo el resto estaba correcto, solamente que ahí el título nos ha quedado mal. He copiado mal en su momento cuando generábamos el Word. Para volver a hacer el repaso y contestando consultas que me van llegando, aclaro, con respecto a las actividades que tenían que hacer, hay una que era una consulta, cómo era el procedimiento para cambiar el nombre de la organización. En uno de los prácticos está. Entonces la idea era que averiguaran cuál era el procedimiento, y en la organización que estamos inmersos, que es una asociación civil, eso va a tener que ser de acuerdo a lo que diga el estatuto, que va a ser a través de una asamblea. Para cambiar el nombre de nuestra organización, el proceso va a ser a través del llamado a una asamblea extraordinaria, a una asamblea especial. En la asamblea, o puede llegar a ser una ordinaria, pero no, más seguro va a ser hacerlo en la asamblea especial, pero todo depende en esta extraordinaria, depende de lo que diga el estatuto. Entonces, a esa respuesta, cómo se cambia el nombre, cuál es el proceso, es el llamado a una asamblea, para que todos los socios estén o no de acuerdo con ese cambio. Eso por una consulta que me había llegado, así que aclaramos esa duda para todos. Bueno, las escuelas. Dijimos ayer cuando empezamos a dialogar en la clase que los procesos, los principios, los pasos, todo lo que lleva adelante la organización, todo lo que se produce dentro de la organización fue motivo de estudio, y que esas escuelas que habían empezado a estudiar, o esos pensadores que habían empezado a estudiar cómo funcionaban las organizaciones, habían empezado después de la Revolución Industrial, producto de la Revolución Industrial, y había sido a partir estos estudios de 1870 en adelante, más o menos. Que las primeras escuelas, que eran las tradicionales, teníamos dos. La escuela de la administración científica, que estaba una persona que se llamaba Taylor, que fue el precursor, y que sus aportes habían sido el de seleccionar obreros y capacitarlos, el analizar la forma en que se realizaba una tarea para que no entorpezca la siguiente, estudiar el tiempo y el movimiento que llevaba cada tarea para ser eficaces, para ser óptimos, supervisar a través de capataces, mantener ordenado todo lo que era el sector de trabajo, las herramientas, y establecer incentivos monetarios. Que eso había sido algo interesante, esto que planteaba en su momento Taylor, porque después Elton Mayo, la última escuela que vimos ayer, venía a refutar o venía a poner en duda si ese era el único incentivo. Luego de esa vimos la otra escuela contemporánea, que era la de la administración industrial, en la que estaba Henry Fayol, que Henry Fayol había establecido las cuestiones de cómo organizar, consideró qué debía ser el administrador, perdón, no cómo organizar, qué debía ser el administrador, enunció todo lo que tenía, todas las áreas que debía tener la organización, y que se mantiene hasta el día de hoy, y ahí fuimos haciendo un paralelismo en cómo eso estaba hoy en día en nuestra organización. Entonces ahí veíamos que había producción y fabricación, compras, ventas, entonces establecíamos que eso de compras-ventas era lo que hacía el tesorero,
todo lo que era finanzas, entonces fuimos viendo un paralelismo, y Fayol lo que planteó fueron los 14 principios que fuimos describiendo ayer, que era división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, que recuérdense que era algo similar, pero había una diferencia entre la unidad de mando y la unidad de dirección. Subordinar nuestro interés al de la organización, o sea que sobre todo prima el interés de la organización, la remuneración al personal, la jerarquía, el orden, equidad, estabilidad personal, iniciativa, unión de personal y centralización. Eran los 14 principios que había enunciado Fayol, y que Fayol tenía una mirada un poquito más amplia o más sobre toda la organización y no tanto sobre los procesos como tenía Taylor. Y cerramos con la Escuela de las Relaciones Humanas, que empieza casi cuando termina esto, que estas dos, y su máximo exponente era Elton Mayo, y había arribado a 6 conclusiones. Y esto era importante para retomar, que el dinero no es el único factor de motivación, que la participación permite distender el conflicto y genera una conducta cooperativa, que la supervisión flexible ayuda a incrementar la producción, o sea, tener una persona que controle, que sea no tan estricto, ayudaba a tener mejores resultados. Que el grupo resulta importante, y ahí es que todo individuo necesita pertenecer a ese grupo, a un grupo, y que todo grupo tenía un líder que no necesariamente era el jefe, el supervisor, que podían haber otros tipos de líderes. Hasta ahí fue lo que vimos ayer. ¿Tá? Acá hicimos un breve repaso, una breve introducción sobre lo que habíamos visto ayer. ¿Y por qué es necesario hacer un repaso de lo que habíamos visto ayer? Porque necesitamos partir de esto que empieza a plantear Elton Mayo de la Escuela de las Relaciones Humanas. Ya en esa época, 1925-1935, la cuestión de las relaciones humanas es importante porque se da en un contexto que es posterior a la Primera Guerra Mundial, y eso es importante. Los estados empiezan a meterse en la economía. Recuerden esto que habíamos visto ayer, que los estados empiezan a tomar decisiones sobre la economía del país, entonces empiezan a haber ciertos manejos o ciertas cuestiones de control del mundo empresario en ese momento, y que lo importante también que había surgido era que aparecen las primeras leyes sobre los trabajadores, que brindan protección al trabajador. Aparecían las primeras cuestiones sobre la legislación social. Y es Elton Mayo el que empieza a ver, por ejemplo, esta situación de que no solamente un incentivo económico va a ser motivo para que un trabajador rinda un poco más. No es así. Con otros incentivos también se pueden lograr mejores resultados. Importante de esto, que en esa época empieza a establecerse la jornada laboral, empiezan a establecerse los tiempos de jornada laboral. Así que eso es importante porque empieza a aparecer la Escuela de las Relaciones Humanas. Posterior a esta escuela, ya metiéndonos en otra escuela, aparece la Escuela de la Sociología Industrial, se la llama. Esta escuela retoma el camino planteado por Elton Mayo, y las investigaciones de esta escuela de la sociología industrial se centran en la organización informal. Entonces, miren qué interesante esta escuela que va de 1935, que más o menos termina lo de Elton Mayo, a 1950, empiezan a estudiar la organización informal. Entonces empiezan a ver las cosas que suceden en la organización y estudian, por ejemplo, la estructura grupal y la conducta. Ya no se meten tanto en los procesos o en la máquina, en cómo tenía que ser
la tarea, cómo descomponían la tarea que se hacía dentro de la organización, sino que ya van un pasito más allá, que estudian la estructura grupal y la conducta, la participación y la estructura grupal, el liderazgo y la estructura grupal. Empiezan a estudiar cuestiones de relaciones humanas. Por eso es importante esta escuela, y que viene a dar continuidad a los planteos que había hecho Elton Mayo una década antes. Con respecto a estos tres conceptos que ellos estudian, que ellos analizan, que es la estructura grupal y la conducta, a partir de eso obtienen tres conclusiones. Entonces, estructura grupal y conducta. ¿Qué ven ellos? Que hay un grupo que puede ser autoritario, un grupo puede ser democrático o un grupo puede ser permisivo. Entonces, ahí define que un grupo autoritario es aquel que tiene una producción alta, pero esta situación le es difícil de mantener debido al estado de tensión que se genera en el grupo. En un principio, un grupo autoritario tiene un alto nivel de resultado, pero le cuesta mantenerlo por la tensión. Eso es lo que ellos detectan con respecto a lo que es un grupo autoritario. El otro grupo que detectan es que puede ser un grupo democrático, y ahí ellos consideran que un grupo democrático es el grupo ideal, pero para lograr ese grupo democrático se requiere, fíjense algo que es trascendental: honestidad, responsabilidad y madurez. O sea, que lo podemos traer a un montón de esferas estos del grupo democrático. Para lograr en este análisis que ellos hacen, que la estructura grupal, cómo se organiza el grupo y la conducta de ese grupo dentro de la organización, tenían el autoritario, que sabían que les rendía mucho, pero no tenía mucha continuidad por, por ser autoritario, ¿no? Y que el grupo democrático era lo ideal, pero para lograr ese grupo democrático tenía que haber honestidad, ser honestos, ser responsables y madurez para poder acordar más allá de las diferencias, el poder articular dentro del grupo. ¿Qué significa esto? Que el grupo, cuando es democrático, muchas veces cede en pos de lograr el objetivo, o sea, muchas veces cedo en pos de que el grupo se mantenga y logremos el objetivo. Y la otra característica que ellos habían analizado era que había también, podía ser un grupo permisivo, que es el que tiene peor calidad porque hay menor nivel de producción. Para que quede claro, repito, ellos estudiaron la estructura del grupo en la organización y la conducta de ese grupo. Y en relación a eso, concluyen en tres puntos: que puede haber un grupo autoritario, un grupo democrático o un grupo permisivo. ¿Cuál es el ideal? El democrático. Pero para eso requieren honestidad, responsabilidad y madurez en la toma de decisiones. Esta escuela también va a analizar la participación y la estructura grupal. ¿Cómo es esa estructura grupal con respecto a la participación? Y aquí ellos se encuentran que puede existir la no participación, la participación amplia o la participación relativa. La no participación resulta algo en contra desde el punto de vista de la organización y no le sirve a prácticamente nadie, salvo a algunos grupos. Imagínense la no participación dentro de la biblioteca de 2 empleados, que uno no participe en nada. Es muy difícil, es raro que suceda. Pero en una organización más grande puede suceder que algún grupo no participe porque decida no participar por algún fin específico o por boicotear alguna cuestión que no está de acuerdo. Cuando la participación es amplia, se obtienen mejores resultados. Cuando la participación es amplia, es como el grupo democrático, pero esa participación amplia no puede hacerse
cuando nosotros tenemos 100 personas. Si nosotros tenemos 100 personas en nuestra biblioteca, la participación va a tener que ser a través de algún representante, ir buscando alguna cuestión de representatividad para que haya participación. En pequeños grupos, que haya un representante y ese lleve lo que opina a otro grupo de representantes y así hacerlo, porque si fuese todo la opinión en los 100 directamente horizontal, sería muy difícil llegar a acuerdos. Y la participación relativa, que es a veces se da la participación, es un poquito más positiva que negativa, pero siempre volvemos a esto, que lo ideal de esta participación relativa, que tiende a la amplia, es a través de representantes. Por ejemplo, en una escuela, el delegado de los estudiantes. En una escuela no participan los 500 alumnos, participan a través del delegado de cada curso, entonces ahí quedan 10 y de ahí se toman decisiones y se participa. Y con respecto al otro punto que estudiaron en esta escuela los sociólogos industriales, es el liderazgo y la estructura grupal. Es ver qué tipo de jefes, concluyan qué tipos de jefes existen en relación a esto. Cómo es la estructura y con reacción al liderazgo. Entonces encuentran que hay el jefe autoritario, el jefe democrático y el jefe permisivo. Y fíjense algo, que estos 3 puntos de análisis que hicieron y las 3 conclusiones que llegan en 3 puntos, en cada una hay 3 puntos más, siempre hay una relación. Fíjense, un grupo autoritario, la no participación, el jefe autoritario. Siempre va a haber una relación. En este último punto de liderazgo y estructura grupal, queda que puede haber un jefe autoritario que no es flexible, da órdenes, impone sanciones. Podemos encontrar un jefe democrático, que es lo que todos anhelamos, que ofrece sugerencias, que es una guía, es un referente. Y el jefe permisivo deja que el grupo haga lo que quiera, lo que pueda. Directamente no participa y deja todo a que el grupo decida. Entonces, ¿qué es lo importante? Que una organización, nosotros tomándolo a la biblioteca, ¿qué necesitamos? Que adentro sea un grupo democrático la biblioteca. De hecho, la mayoría lo son. No con respecto a la comisión directiva, con respecto a la gente que desarrolla labores en la biblioteca, que sea democrático, que haya participación, que la participación sea lo más amplia posible cuando son grupos chicos, y que el encargado, el que esté al frente, sea democrático, que en su llevar adelante la organización tenga un trato cordial, que ofrezca sugerencias, que felicite en público y que llame la atención en privado, o sea, tener esos cuidados que hacen al jefe. Así que es importante darle continuidad a esta escuela porque ya empezamos a ver todo desde el punto de vista humano, que es lo importante. Fíjense cómo avanzando en el siglo pasado, ya llegando a la década del 50, estamos en esta escuela, ya en la década del 50, lo importante son las relaciones humanas. Y fíjense, si nosotros lo traemos a nivel país, aproximadamente ahí, no recuerdo bien la fecha, no quiero cometer un furcio, pero es por ahí, por el 49, aparece la Constitución de Perón, esta constitución más hacia la legislación social que se habla en esa época. O sea, tiene que ver con un contexto mundial que va hacia las relaciones humanas. Salimos de la Primera Guerra Mundial y empiezan a aparecer los sindicatos, empieza a aparecer la jornada laboral, empieza a hacerse foco en la persona, no en la empresa. Recuerden, Taylor y Fayol, con los grandes aportes que hacían, se centraban en lo mecanicista, se centraban en la tarea, uno más que el otro, uno tuvo una visión más amplia, que fue Fayol, pero seguían estando con el foco en las tareas. En cambio, ya Elton Mayo y esta escuela de la sociología industrial ya dan un avance importante porque van a la persona, a la persona dentro de la organización y poniéndola en valor también. ¿Se Buscan aclara un hasta ahí? poquito,
Sí, buscan un poco conocer los problemas que afectan al individuo dentro de su vida cotidiana y cómo esos problemas se reflejan en la parte de la organización del trabajo. Y viceversa también, porque qué aspectos hacen a la problemática del trabajo y cómo lo afecta en su vida cotidiana. También eso tiene una mirada diferente en esta nueva presentación desde lo humano, como dice Iván, porque busca los efectos, ya no es tanto mecanicista, sino cómo afecta uno y otro, y que están relacionados, ¿no? Si hay un trabajador que está mal en la parte laboral, lo puede trasladar a su familia o a su entorno social y viceversa. Sumamente importante lo que acota Laura, esto de hacer bien en lo humano, en la persona. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Alguna consulta hasta el momento de esto que vimos? ¿No? Continuamos, vamos con la otra. Del canal no aparece ninguna consulta, Laura, seguimos. Bien. La próxima escuela que vemos también es paralela a esta y se llama Escuela de la Psicología Industrial. La anterior era Sociología Industrial. Esta es de la Psicología Industrial. Es al mismo tiempo. ¿Qué hacen sus investigadores? Ellos van a investigar el hecho de cómo los empleados perciben el entorno que los motiva y por qué. Cómo se motivan y por qué. Van a estudiar ese entorno. Y lo que van a lograr es que hay diferentes niveles de frustración que provocan que se generen conflictos y cómo solucionarlos. Entonces, las respuestas a estas preguntas permiten identificar estos niveles de frustración y cómo pueden solucionarlos. Entonces, ahí ellos descubren que existen 3 estados del ego, 3 estados del yo. Entonces ellos ven que hay comportamientos como niño, el ego niño, como adulto, el ego adulto, y el ego padre. Ellos hacen esa diferenciación, que nosotros tenemos comportamientos que existen 3 estados del ego, 3 estados del yo, que es el ego niño, el ego adulto y el ego padre. Y según el estado en el que esté actuando una persona, se comporta como niño, como adulto, como padre. Entonces, ellos ven que de acuerdo con el modo que interactúan las personas y el estado desde el cual se estén comportando, las relaciones podían ser transacciones paralelas o transacciones bloqueadas. Esto vamos a explicarlo más sencillamente porque si no es una corriente psicológica que es bastante compleja. ¿Cuándo se dan estas relaciones, estas transacciones paralelas? Es cuando uno actúa, las paralelas es cuando uno comunica a la otra desde un estado del ego, buscando en el otro un estado determinado de ese ego. Por ejemplo, para que quede claro, porque acá nos vamos a empezar a marear. Si nosotros nos comportamos como jefes, estamos actuando desde el ego padre, damos órdenes, ¿sí? Y lo que esperamos en esas paralelas es que el empleado actúe como en un ego niño, que la situación es la esperada y no hay conflicto. Entonces nosotros esperamos que al comportarnos como ego padre, el otro, nosotros como jefe, el otro esté como un ego niño, que si nosotros le decimos algo, el otro lo acepte, niño o niña, ¿no? El otro lo acepte. Entonces, cuando actuamos como un ego padre, esperamos que el otro, nosotros actuamos como jefe, que el empleado actúe como un ego niño, entonces acepte lo que nosotros estamos esperando. Cuando la transacción es bloqueada es cuando los dos actúan con el mismo ego.
Entonces yo como ego padre, como jefe, le doy una orden, pero el empleado está actuando como ego padre también, entonces no acepta órdenes. Entonces ahí hay un conflicto. Cuando hay un ego, o sea, ego adulto o ego padre, ¿sí? Sería. Cuando nosotros nos comportamos como un ego adulto, esperamos que el otro acepte lo que le decimos, entonces actúa como un ego niño. Eso es que la transacción es paralela. Yo le digo algo y el otro actúa en consecuencia de lo que yo le digo. Cuando se bloquea la transacción, cuando se bloquea esta comunicación, este accionar, es cuando las dos partes van a actuar con el mismo ego. Porque, ¿qué sucede? Yo le digo algo que hacer y el otro no lo acepta, no lo hace. Entonces ahí se bloquea la comunicación. Es eso, no más que eso, porque ahondar en esta escuela tiene un montón de vericuetos más que van a hacer por ahí que se confunda o que no se la logre comprender. Esta escuela lo que busca, entonces, para que se entienda, es cómo los empleados perciben el entorno, qué los motiva y por qué. Punto. Y ahí ellos encuentran este ego niño, ego adulto y el ego padre. O sea, un ego adulto o padre es lo mismo, vendría a ser similar. Y ellos se dan cuenta que en estas relaciones pueden ser paralelas, que todo está bien cuando yo digo algo y el otro lo acata. Yo actúo con un ego de adulto y el otro con un ego de niño, entonces funciona toda la perfección porque estamos actuando con los egos correctamente, sería. Cuando los dos actúan con el mismo ego, ahí se bloquea. ¿Por qué? Porque el otro está actuando igual que nosotros. No hay la reacción que nosotros esperamos. Esta es un poquito más compleja porque va a ser otro tipo de análisis y ya se mete con las cuestiones de la psicología y empieza a hacer investigaciones ya más adentro hacia el entorno del individuo y qué lo motiva. Recién Laura decía esto del estudio del individuo y su entorno. ¿Está Sí. claro? Acá vamos ya. ¿Alguien habló? Puedo agregar que por ahí Sí. también con la psicología industrial lo que pasa es comienza a hacerse los análisis de puestos de trabajo, la selección de personal que ya se había anticipado anteriormente, se hacen también adaptaciones a los puestos de trabajo, o sea, al trabajador, y empieza también un sistema de lo que sería la motivación de sistemas y recompensas, y la evaluación del desempeño. ¿Sí? Todo esto comienza también con la psicología industrial. Por allí, si quieren por ahí ampliarlo, podemos armar algún textito y colgarlo, pero también comienzan estos puntos que son esenciales y que hoy, si nosotros tenemos personal a cargo, dentro de la biblioteca, estos análisis de puestos, o sea, hay que analizar qué persona va a ocupar determinado puesto, lo que hablábamos un poco ayer. Cómo vamos a seleccionar ese personal, qué perfil tiene definido, qué habilidades necesarias tiene que tener para desempeñar determinada función dentro del organigrama de trabajo que tiene nuestra organización. En cuanto a la motivación y el sistema de recompensas, por allí los investigadores comprendieron que por mucho que se estableciera cómo debía desempeñarse una actividad para obtener mejores resultados, había que tener en cuenta qué recompensa para tener una mejor productividad, ¿sí? O sea, el personal recompensado iba a, digamos, responder de una forma mucho más positiva en cuanto a las asignaciones de trabajo. Y siempre vuelve a aparecer esta cuestión de la evaluación del desempeño, y allí con la evaluación del desempeño también aparecen técnicas y métodos que permiten evaluar en forma grupal, en forma individual de cada uno de los integrantes de esa organización, de ese sistema de organización. Podemos después agregar y colgar algún texto chiquito que explique específicamente de qué se ocupa la psicología industrial dentro de la organización en sí misma.
Bien, seguimos. Gracias, Laura. Bien, bueno, hasta acá hemos visto las escuelas que empiezan a tener en cuenta a la persona humana. Empezamos allá por el 25 al 35 con la escuela de Elton Mayo, la de las relaciones humanas, continuamos con la de la sociología industrial y acabamos de ver la de la psicología industrial, sociología industrial y después psicología industrial. No se vayan a asustar, nunca va a haber una pregunta de examen, enumere las escuelas y detalle de qué año hasta qué año, jamás. La idea es que, como les decía ayer, lo que vamos viendo y escuchando, apenas podamos traspolarlo a la organización. Entonces, cuando nosotros lo traspolamos a la biblioteca, pensar qué clase de incentivos tiene la gente que trabaja en la biblioteca, pensar que si realmente el incentivo es económico o es sentirse perteneciente a la institución, sentirse reconocido, todas estas cuestiones que tienen que ver más con lo humano, con la persona y no tanto con el trabajo en sí, con el proceso del trabajo o la tarea en sí. Para darle continuidad a esta clase y a estas escuelas, ya en el año entre el contemporáneo también a esto, va a aparecer una escuela que es la escuela neoclásica, y esta escuela lo que busca es dar respuesta al tema de la estructura. ¿Qué forma debe tener una organización? ¿Cómo se delegan las funciones? Y el alcance del control. Pero fíjense que esto es paralelo a la aparición de estas ideas de sociología y psicología industrial, en donde los administradores habían centrado su interés en la conducta grupal o individual. Y esta escuela, a la par, los otros están estudiando la cuestión de la persona, la psicología, la sociología, y esta escuela que va a la par empieza a ver cómo es el tema de la estructura. Vamos a la biblioteca. ¿Cómo son los procesos de trabajo? Entonces nosotros tenemos la comisión directiva, tenemos abajo un encargado de la biblioteca, después tenemos abajo dos personas, una que hace procesos técnicos, procesos administrativos. Ellos lo que hacen es empezar a estudiar eso. Empiezan a estudiar cómo es la estructura de la organización y qué funciones tienen ahí adentro y el alcance del control. O sea, esto para lograr la mayor productividad. Ellos lo que van a hacer es algo que es una soncera al día de hoy, que son los organigramas y los manuales. Para sus funciones, ellos lo que buscan es organizar los organigramas. Ya saben lo que es esa estructura en cuadraditos, en ravioles, que voy organizando cómo está, este depende de acá, este se vincula con este, empiezan a hacer esto de plantear el organigrama y a establecer manuales. Esto es lo importante, son continuadores de Taylor y de Fayol. Dan un avance más. Taylor y Fayol allá a principios del siglo pasado habían estudiado cómo eran las tareas y estos empiezan a darle estructura y qué funciones, cómo se delegan las funciones. Pero acá, esta escuela neoclásica, hay varios que están adentro, o sea, que se agrupan en esta escuela. Hay algunos que estudiaron exclusivamente a la organización desde el punto de vista de la producción, y otros tuvieron una visión más integradora, dado que consideraban que la organización debía contar con funciones básicas. Entonces, ¿cuál es el aporte que ellos van a hacer? Que ellos consideran que hay ciertas, estos que son un poco más abarcadores, después de haber hecho un grupo esto de la estructura, del organigrama, otros de que había que establecer manuales de procedimiento, hay estos que plantean que la organización debía contar con ciertas funciones básicas: investigación y desarrollo, secretaría, producción, asesoramiento legal, comercialización,
administración del personal, finanzas y control, y relaciones externas. Fíjense que estos, si recordamos lo de ayer, es un poco lo que ya venían planteando Taylor y Fayol. O sea, ellos toman a Taylor y Fayol y le dan un avance. Y hay algo interesante que son las relaciones externas que plantean. Y nosotros, como biblioteca, estamos muy atentos a esas relaciones externas, que son todos aquellos con los que nosotros nos manejamos en nuestro contexto y con todos los que podemos articular. Entonces, ¿por qué es importante traer esta escuela? Pues si nosotros lo traspolamos a la biblioteca, es sumamente todas las relaciones externas en las que nosotros podemos articular con terceros que son un beneficio hacia los propósitos y objetivos que nosotros perseguimos. Ejemplo, la Fundación Leer. El otro día, no me acuerdo si fue el lunes pasado, charlamos, alguien comentó de la Fundación Leer o hizo un comentario. Esa relación externa es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque a partir de las actividades con esta otra asociación civil, que es una fundación, a nosotros nos beneficia. Nosotros podemos obtener un beneficio, que son las actividades con ellos, que haya una capacitación, que nos donen libros para la biblioteca. Hay, pero fíjense que aparece otro concepto, el de asesoramiento legal. Ya la organización necesita a alguien que la esté orientando en los sucesos jurídicos que suceden. Plantea el tema de investigación y desarrollo. Entonces, para crecer es necesario desarrollar algo nuevo. Y nosotros, para crecer en la biblioteca, permanentemente estamos haciendo esto que yo llamaría creatividad. Investigación y desarrollo lo llamaría como creatividad en buscar alternativas de acción. Entonces nosotros estamos siempre buscando la forma, por ejemplo, de generar un recurso. Yo no me acuerdo qué biblioteca era, pero sí me recuerdo esto, si no era de Córdoba, que hacía el chancho móvil, y rifaban el chancho, lo iban cocinando en la camioneta, lo tenían ahí en un chulengo, y vendían el lechón. Y salían vendiendo con el rastrojero por el pueblo los números, entonces era la forma de recaudar fondos. Y se rifaba, cuando se terminaba de vender los números y de cocinar, tenían el lechón cocinado. Es una forma, sí, sumamente creativa. Son formas. Ellos, el gran mérito, colegas, es que desarrollan esta herramienta que permite darle forma a la organización, la estructura, que es que el organigrama. Es eso. ¿Qué fueron? Esta escuela, recuerden, neoclásica surge a la par de la de sociología y psicología. ¿Qué fueron y qué les pasó? Que ellos fueron excesivamente formales. Estuvo buenísimo lo que, en lo que aportaron, que fue esto del organigrama y los manuales, pero se olvidaron de la conducta humana. Vuelven a tener el mismo error en la concepción que tenían Taylor y Fayol, que se olvidaron de que quienes están en esa estructura, de que quienes realizan esas tareas que están establecidas por el manual, son personas. Y hay conductas y hay cuestiones motivacionales y el grupo los condiciona y también los condiciona el entorno y que no solamente con incentivos económicos van a funcionar mejor. Vuelven a tener ese error. ¿Se entiende? ¿Está claro, Natalia? Te veo ahí, así que si vos me haces así con los ojos ya, Sí, me sí, siento sí, bien. estaba tratando de acordarme y estaba tomando nota aparte de un par de cositas, así que sí, sí. ¿Sí? Ricardo, ¿se entiende? ¿Se quedó claro? ¿Sí? Erika, ¿sí? Bien. Bárbara y Graciela, ¿sí? Es bastante claro esta cuestión. Yo lo que les pido siempre es que ustedes puedan llevarlo a estos ejemplos hacia la organización, no hacia la biblioteca. No todo va a ir hacia, va a ser igual o lo vamos a poder adaptar, pero hay grandes definiciones, principios, cosas que
ahí nomás las podemos tomar porque las hacemos. Luciana de la Julio Cortázar, sí, se entiende bien. Es poderlo traspolar inmediatamente. De K22 no sé quién sos, porque estás con K22. Si podés poner el nombre, también así sabemos. Claudia. Claudia González, K22. La idea es siempre poder irnos hacia la organización, poder llevar esto de las teorías clásicas, que es bastante engorroso, llevarlo a nuestra biblioteca. Así tengamos uno solo. ¿Quién habla, perdón? Yo estaba hablando. Para hacer un pequeño aporte que también aparece en este sistema, el libre comercio, porque ¿qué es lo que pasa? También con la escuela neoclásica, lo que se busca son resultados concretos y palpables. Entonces, para hacer eso, se busca trabajar con la oferta y la demanda. Y al trabajar con la oferta y la demanda también aparecen las líneas del libre comercio. Por ahí son datos anecdóticos que hacen a la función de lo que es la administración en sí de las organizaciones. Gracias, Laura. Bueno, tenemos que continuar, nos quedan 3 escuelas más, la estructuralista, la científica, la escuela de la teoría de la administración, de la organización, perdón, y la de los sistemas. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer el break que hacemos en todas las clases para ir a cargar agua, pasar al baño, preparar un té, lo que quieran, y volvemos en 5 o 10 minutitos a más tardar, estamos ya de nuevo. ¿Les parece? ¿Sí? Dale, ahí volvemos. Perdón, se me demoré yo un ratito más. Bueno, vamos a continuar.
Espero que estén todos ya de vuelta atrás de los cuadraditos. Habíamos estado viendo nuevamente una escuela, que es la neoclásica, que es paralela a las de la psicología industrial y a la de sociología industrial, que toma y continúa los caminos iniciados por Fayol y por Taylor. Y está muy bueno lo que hace esta escuela neoclásica, que es plantear lo del organigrama y lo de los manuales de procedimiento, pero se olvida de la persona. Entonces volvemos hacia atrás en esto de ver a la organización solamente en su estructura y no con quienes la componen. La organización es recursos humanos, recursos materiales, es el conjunto. Así que eso es la vuelta atrás, pero lo importante de esta escuela es que es paralela a la de la sociología y la psicología, pero hacen foco solamente en la estructura. ¿Es un avance? Sí, es un avance porque van un poquito más allá que Taylor y que Fayol, y el aporte, ustedes recuerden, el aporte más importante, recalco, es manuales de procedimiento, manuales de las tareas, y los organigramas, esto de armar las estructuras. Fíjense qué importante es que nosotros en la biblioteca tengamos el manual de procedimientos establecidos. Es sumamente importante saber cómo se realizan las funciones y quiénes. ¿Por qué? Porque el día de mañana en la biblioteca cambia las personas que están atendiendo la biblioteca y llevando los servicios adelante, y el que viene tiene que continuar, por ejemplo, catalogando de la misma forma, clasificando de la misma forma, poniendo ciertos encabezamientos de materias que están establecidos y acordados de acuerdo a los usuarios que tienen. Entonces todo eso tiene que ir quedando escrito en un manual. Vamos a hacer esto de esta forma. Para que ustedes comprendan, no se necesita, no para que ustedes comprendan, para que ustedes lo puedan llevar adelante en realidad, es que no se necesita tener un libro especial. Se tildó, profe. Sí, se tildó. Debe haber problemas de internet porque yo no me podía conectar. Me conectó al principio y después no, después se cortó y después no conectaba. Debemos tener problemas con la señal. Sí, a mí me pasó lo mismo. En algún momento se me fue y después tuve que volver a conectar, pero es por internet, me parece. Sí, debe ser eso. He vuelto. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Parece que a cierta hora de estar en el Zoom me saca y me vuelve a ingresar, porque señal sigo teniendo, pero no sé qué le pasa. Me aparece un cartelito a mí que dice se ha actualizado correctamente. No sé si es... estoy desde una cuenta de Zoom que tenemos nosotros que es pagan. No sé si será eso, que se ha actualizado, pero el icono es distinto. Bueno, llega esta hora y salgo un ratito y vuelvo a aparecer. Así que está. Bueno, a lo que voy ahora es que empezamos a ver escuelas que se centraban en la estructura y escuelas que se centraban en los hombres. Y aparece una escuela interesante que ustedes recuerden que no es que una aparezca atrás de la otra, por lo general se van dando procesos simultáneos. Hay una escuela que es la escuela estructuralista. Esta escuela estructuralista, fíjense, mientras las anteriores tenían visiones parcializadas de la organización, ya que los miembros de las escuelas de la sociología y la psicología
se concentran en una organización de hombres sin estructura, los neoclásicos diseñaron una estructura sin tener hombres, ni sus conductas. Entonces, unos veían a la organización de hombres sin estructura y los otros veían a la estructura sin hombres. Llega esta escuela estructuralista que va a estar una persona que se llama Max Weber, elabora un modelo de control social y para llevarlo a la práctica se apoya en una estructura jerárquica e inflexible, en la que la racionalidad y la búsqueda de la eficiencia son sus bases. Ahí está, se me silenció. ¿Me escucharon lo que dije anterior? No se escuchó. Bueno, repito, pues no sé qué pasó. Lo que les decía es que Weber, que es el exponente de esta escuela, elaboró un modelo denominado de control social, y para llevarlo a la práctica se apoyó en una estructura jerárquica e inflexible, en la que en esa estructura jerárquica e inflexible, la racionalidad y la búsqueda de eficiencia eran sus bases. O sea que lo que le interesaba era lograr la eficiencia. Pero ya empieza a combinar las dos cosas. Entonces, él lo que va a plantear es que su modelo es la garantía para que una organización alcanzara la eficiencia administrativa en un sistema económico. O sea que su modelo era el modelo para lograr la eficiencia. Empieza a combinar estructura y personas. Volvemos para atrás. Taylor, Fayol, la escuela neoclásica vieron estructura sin persona. La psicología y la sociología industrial vieron personas sin estructura. Ya las empieza a combinar, porque se da cuenta que la eficiencia va a venir del lado de combinar. Y a las organizaciones, Weber las llama burocracia, y que tienen reglas, normas, tienen requerimientos, emiten órdenes que deben ser obedecidas por los miembros de la organización para poder ser eficientes. Entonces, para poder ser eficiente, tienen que haber todas estas cosas, reglas, normas, emitir órdenes, tiene que haber un conjunto de procesos que articuladamente y pensando en las personas logren la eficiencia. Él considera que puede usar sus recursos para recompensar a los que siguen las reglas. Entonces empieza acá un sistema de recompensa del que hace y el que no hace, empieza a haber algunas cuestiones de esa forma para lograr los objetivos. Y hay algo importante que nos va a dejar Weber, que es que el poder es la capacidad de inducir a otro a aceptar órdenes. Él considera que el poder es la capacidad de inducir al otro para aceptar una orden. Y definió el concepto de autoridad. Entonces, él define al concepto de autoridad como el poder con legitimación. O sea, que una persona para tener autoridad tiene que estar legitimada por el resto. La debo reconocer yo para que tenga autoridad. El concepto, para hacerlo claro, autoridad es la sumatoria, autoridad es igual a sumar poder y legitimación. Yo tengo autoridad, o yo le doy autoridad a alguien cuando tiene el poder, pero aparte está legitimado para hacerlo. El poder es la facultad para poder hacer cumplir las órdenes. Y la legitimación está dado por el grado en que los miembros de la organización comparten esa escala de valores, lo valoran, lo consideran. Entonces esto lo podemos llevar a la vida real. Uno tiene autoridad cuando es ejemplo, cuando tenemos ese poder, pero aparte estamos legitimados para decir algo y que nos obedezcan. Entonces, eso es lo importante que nos deja Weber en esta consideración de unir
la estructura y la organización. Y va a considerar que hay 3 tipos de liderazgo. El liderazgo tradicional, el carismático y el burocrático. ¿Qué es el tradicional? Un liderazgo tradicional. Las órdenes impartidas se aceptan por tradición o por costumbre. O sea, porque es tradición hacerlo así, nosotros aceptamos y lo hacemos. Es una costumbre que se va repitiendo en el tiempo, entonces tiene un liderazgo tradicional, entonces da una orden, pero nosotros la aceptamos porque sabemos que desde hace miles de años se vienen haciendo así. Un liderazgo carismático está dado por la influencia que nosotros podemos ejercer. O sea, lo que nosotros podemos ofrecer sobre el otro. ¿Alguien conoce algún líder carismático? ¿O considera que algún líder es carismático? Pueden habilitar micrófonos, hablar de lo que crean, de cualquier cosa un líder, no necesariamente tiene que ser de una organización. Para mí, un líder carismático es el expresidente de Uruguay. Me olvidé el nombre ahora. No sé si se acuerdan. Profe, Mujica. Sí, Pepe Sara. Mujica. Mujica, Pepe Mujica. no, sí. Digo que acá cuesta encontrar una persona así, me parece, en una organización. Es un tema. No, sí, acá en esto de los líderes, también se lo puede considerar en esos que se personalizan en la institución y quedan por siempre. No significa que sea un líder. Muchas veces le cuesta dar el paso al costado. Pero hay líderes en lo deportivo. Por ahí no necesariamente tenemos que buscar un líder en lo político, ¿no? O en la cuestión política. Pero hay ejemplos, o sea, Pepe Mujica más, no es que yo esté de acuerdo con su ideología política o en contra, sino que me parece que la persona es un líder carismático. El Papa, dice Débora Molina. Para un sector el Papa sí, puede ser para una iglesia evangélica, puede ser su pastor también, seguramente. Perdón, se me fue el chat. ¿Para qué lo abro? Sí, Laura. Hago un aporte. Santiago Maratea, para muchos jóvenes, es un líder positivo, el influencer este que generalmente está ayudando a la gente. Sí, me interesa que haga una campaña por mis hijos, por la Fundación Mis Hijos. Y bueno. Pero es un tipo que hace, no, es chiste, ¿no? Pero sí, es un líder que es positivo y que ha generado un montón. La gente lo sigue, o sea, le cree. Sobre todo el joven, que busca otros valores a veces, no seguro, pero hay. No analiza tanto como nosotros. En lo deportivo también hay líderes que son carismáticos. Fíjense, se da mucho en los equipos. Bueno, ahora justo ya ayer nos habíamos puesto en modo mundial, según Laura también. Messi, lo ponen como un líder, y sí, puede ser un líder, y no necesariamente es porque sea el que mejor juega. Sucede mucho en los grupos, sobre todo en el básquet pasó, en que había algún jugador que era líder, no porque lo que jugaba, sino por lo que generaba en el grupo. Entonces era la voz que se escuchaba, la voz del consejo, la voz del ejemplo. Mira, ahí Laura Córdoba, que es del fútbol modo mundial, nos aporta Mascherano también. Son líderes que son obedecidos. ¿Por qué? Porque su personalidad influye sobre el otro. Y sobre todo porque es un espejo. El otro tipo de liderazgo que había visto Weber era el líder burocrático. Y este líder burocrático es obedecido porque su poder proviene de un reglamento o conjunto de normas. Agustín Pichot también ahí nos suma Patricia. Fíjense que muchos líderes que se están dando en los ejemplos provienen del deporte. Están dando muchos ejemplos que provienen
del deporte en sí. Pero acá lo que, lo que plantea Weber son estos tres liderazgos: tradicional, carismático y burocrático. El tradicional da órdenes y se cumplen porque es costumbre hacerlo así, y todos estamos de acuerdo en que es lo que está bien, que entendemos que es lo que está bien, pero nadie se ha puesto a cuestionar que quizás hay otra forma de hacerlo, que esté mejor, pero es por una costumbre. El carismático, que lo obedecemos por la influencia que él genera sobre nosotros, sobre el grupo. Y el burocrático proviene del reglamento, y dice que hay que obedecerlo porque es el jefe y punto. Ahora, muchas veces ese liderazgo burocrático no es reconocido, o no es totalmente aceptado por nosotros. Se obedece porque, bueno, no nos queda otra. Su modelo de organización de Weber va a combinar las dos cosas: estructura y las personas, en donde él va estableciendo procedimientos y va delegando responsabilidades. Entonces, en esta estructura que arma, en donde al organigrama que habían planteado los anteriores les pone personas, empieza a ver que tienen que haber diferentes niveles jerárquicos. Ustedes han visto el organigrama que empieza un cuadradito arriba, salen dos flechitas, hay otros dos cuadraditos, de esos dos salen dos flechitas y hay otros dos, y se empiezan a armar así como un rompecabezas, una estructura. Es que el de mayor autoridad está arriba, con mayor responsabilidad, otra autoridad, otra responsabilidad, y así va bajando hasta en los niveles más bajos. Importante de lo que hace Weber es incorporar a la estructura a las personas y las personas a la estructura, lo que no habían hecho ninguno de los anteriores. ¿Qué se va a aplicar hoy de Weber? ¿Hasta dónde llega lo de Weber hoy? Por ahí es excesivamente, peca del excesivo formalismo del modelo que él plantea, entonces por ahí provoca alguna disfunción, pero en sí tiene un valor importante desde el punto de vista descriptivo de la organización. ¿Por qué desde el punto de vista descriptivo? Porque nosotros podemos ver plasmado como en un mapa cómo es esa estructura, nos las describe, entonces nosotros sabemos cuál es la autoridad y cuál es la responsabilidad y cómo va bajando esa línea jerárquica hasta el último eslabón. Él en lo que Sí, va en este momento, cuando se comienza con esta estructura burocrática, funcionaba, porque en esa estructura que está, ese organigrama que está preparado para hacer el funcionamiento de la organización, estaba ya bien diagramado la máxima división de trabajo, había una jerarquización de autoridad, había un esquema operativo, había una autoridad que, digamos, hacía que las cuestiones funcionaran desde la legalidad, había reglas claras, había una administración imparcial, había seguridad en el trabajo, y había una cuestión que también se apuntaba mucho, que era el tema de la corrupción, evitar la corrupción, porque al estar las reglas claras y la forma de ingreso de los miembros y la declaración de bienes, eso evitaba, por ejemplo, la corrupción. Y burocracia, a propósito, viene de un francés, que no lo voy a nombrar porque desconozco cómo se pronuncia, pero tiene que ver con escritorio y oficina, ¿sí? De allí proviene la palabra burocracia. Y en ese momento funcionó. Después, hoy está concebida como una cuestión negativa, porque en realidad lo que hace es entorpecer la función de cualquier organización. Fíjense qué importante esto que trae Laura. Hoy nosotros tenemos el concepto de burocracia como algo malo. ¿Cómo es? No, es terriblemente burocrático. ¿Por qué? Porque esto que dice Laura, que la burocracia hace posible el funcionamiento de la administración, que son seguir los pasos para resolver el proceso, cómo se debe hacer, cuando surge, era algo
que estaba bien, era burocrático porque estaba bien, se hacía en el menor tiempo con la mayor eficiencia. Pero eso se llegó a un punto en que hoy, cuando nosotros hablamos de la burocracia, por ejemplo, del Estado, es porque es terriblemente complejo, no logramos resolverlo para poder actuar en consecuencia. Entonces nosotros hablamos de burocracia en un sentido peyorativo. Entonces decimos, es terriblemente burocrático. Entonces lo condenamos. Y no era así en un comienzo. Nosotros hacemos que, en realidad nuestro sistema, como ha ido evolucionando, sobre todo en la administración pública, hace que la consideración de burocrático sea algo malo, nocivo, que no nos suma, pero no era así al comienzo. Entonces, para ir avanzando y ya introducirnos en el cierre, Weber lo que logra es poner estructura y personas y ensamblarlos. Entonces, el primero que logra hacer, o uno de los primeros que logra hacer esto, de ver que no solamente había una organización como estructura, sino que esa organización con estructura también tenía personas. Empieza a hacer este ensamble para poder desarrollar su teoría. Y es una de las más avanzadas. Luego ya aparece la teoría de la escuela de la teoría de la organización. Esta escuela nace ya a mediados del siglo pasado, aproximadamente en 1950 aparece esta escuela, y se centra en descubrir las limitaciones que va a tener la racionalidad nuestra, la racionalidad humana. Y ellos empiezan a definir al hombre administrativo. ¿Qué hacen? Definen al hombre administrativo como un ser que se comporta con relativa racionalidad y busca obtener resultados satisfactorios, a diferencia del hombre económico, que actúa racionalmente y busca la maximización del beneficio. Ellos empiezan a plantear el hombre administrativo en contraposición del hombre económico. Hombre administrativo, ¿qué hace? Una persona con relativa racionalidad que busca obtener un resultado satisfactorio, lo mejor que pueda tener. Fue desarrollada por diferentes autores, no hay uno solo que sea el máximo exponente de esta escuela. Está, por ejemplo, Bernard, que estudió las funciones del dirigente. Está Herbert Simon. Herbert Simon va a ser premio Nobel en 1978 por los estudios que realizó del comportamiento administrativo. Está James March, que estudia la teoría de las decisiones de la empresa. O sea, hay varios autores que entran en esta escuela de la teoría de la organización que la llevan adelante. Ellos van a analizar aspectos que no habían sido estudiados hasta el momento, y se van a centrar en esto de descubrir las limitaciones que tiene la racionalidad humana. Se van a centrar en eso, y buscan esto de la diferencia del hombre administrativo del hombre económico. Graciela, esta escuela se llama Escuela de la Teoría de la Administración. Y en esta escuela, Graciela, no hay un solo exponente, sino que son varios, como les decía recién, Chester Bernard, Herbert Simon, que es el premio Nobel en el 78, por el estudio del comportamiento sobre administración, comportamiento administrativo. James March, son un par de los exponentes de esta teoría. Ellos hoy, a diferencia de las escuelas formales o tradicionales y las de Mayo o la psicología y sociología industrial, es una teoría integradora que abarcó áreas que no habían sido exploradas antes, pero no habían sido exploradas no porque no les haya interesado, sino porque se centraron en otro tema. Y esto ya a mediados, imagínense que ya hay 70 años de estudio, de procesos, etc. Entonces ellos empiezan a ver esto del comportamiento humano, de la racionalidad humana, a buscar otra
otra vertiente, ir hacia buscar la eficiencia, que podían haber otras situaciones que podían analizar. Y ellos, las conclusiones que van a arribar es un modelo integral, se establece un modelo integral para la organización, y esto que es que ni los organigramas por un lado, ni los grupos por el otro, sino una síntesis de todas las teorías. Empiezan a tomar lo que habían hablado todos y empiezan a hacer una síntesis y a ensamblarla. Se propone un modelo para fijar objetivos de la organización, empiezan a hablar de que hay que establecer objetivos, o sea, no es producir y producir y producir, sino, bueno, ¿qué objetivo vamos a tener? ¿Producir tanto? ¿Hacer esto? ¿Esto sí? ¿Esto no? Empiezan a establecer objetivos. Proponen un modelo para analizar el proceso de toma de decisiones, y esto es sumamente importante, porque la toma de decisiones va a traer consecuencias. Nosotros en un momento hablamos en una clase anterior de que esta toma de decisiones en la segunda clase es elegir entre diferentes opciones, elegir la correcta, elegir la que consideramos mejor, y que después eso va a tener un análisis para ver si la que tomamos en su momento dio los resultados apropiados. Esto lo vimos en la segunda clase cuando estábamos viendo organización, vimos esto de la toma de decisiones. Se propone un modelo para analizar la conducta, para analizar la participación, el conflicto, la autoridad y la comunicación. Que todo esto, fíjense, el conflicto, la participación, la autoridad y la comunicación, sí o sí tienen una influencia directa en la organización, sí o sí nos altera, o nos ayuda o nos puede perjudicar. Todas estas cuestiones que van en cuanto al conflicto que se puede generar, la autoridad, cómo emana la autoridad. Recién se acuerdan que yo les decía, cuando charlábamos en la escuela estructuralista, esto de la autoridad, poder con legitimación. Si nosotros tenemos autoridad y estamos reconocidos, vamos a dar una apreciación y va a ser obedecida. Vamos a ir hacia el liderazgo carismático que hablaba la teoría anterior estructuralista. Y se propone un modelo de un mayor rigor lógico en cuanto a la estructura. ¿Qué es el organigrama? Lo establece, lo que habían hablado en lo anterior, lo lleva adelante el organigrama. Entonces, lo que hace es empezar a sintetizar todas, ¿viste? A sintetizar todas para lograr un mejor proceso administrativo. Es interesante esta escuela, estudia otras variables que también afecta y va un poquito más allá y ya estaba establecido la unión de la estructura y las personas, y ellos lo que logran es empezar a estudiar otras variables más y le dan más sustento a la organización. Esto empieza ya en la mitad del siglo pasado y se va a extender hasta aproximadamente la década del 70, 80 van a estar ahí. Y aparece la última escuela, ya, a ver, ¿hay más escuelas? Sí, hay más escuelas. No las vamos a ver todas porque ya empieza el toyotismo con Japón, la forma de producción, ya van mucho a la producción y a las líneas de producción. Hay otras escuelas que van surgiendo luego. Pero la última de las escuelas tradicionales es una muy sencilla, que es la escuela de la teoría de los sistemas, en donde esta teoría se basa en que existen diferentes sistemas agrupados en estructuras. Llevándolo al plano de la administración, la organización es el sistema y los subsistemas se conforman con las diferentes áreas. Esta palabra de sistema y subsistema, ¿qué quiere decir en criollo? Que la organización es un sistema que está compuesta por diferentes subsistemas adentro. ¿Qué son esos subsistemas que tiene adentro la organización? Las diferentes áreas o los diferentes sectores. Si nosotros lo llevamos a la biblioteca, el sistema es la biblioteca y los subsistemas son cómo son las diferentes áreas, procesos técnicos, atención al público, es eso. Aquí lo que se deja claramente en esta teoría es la cuestión
de la estructura, que un subsistema, ¿sí?, es independiente de otro, y que un subsistema no puede estar por encima del sistema entero. Es algo similar a la aplicación de la informática. Empieza a aparecer la informática en la aplicación de esta escuela aplicada a la administración. Para que quede claro, es sumamente sencillo, no vamos a ahondar porque es bastante por ahí más complejo, es que hay un sistema y que adentro hay otro subsistema. No es nada muy distinto a lo que ya venían planteando en esto de una tarea y otras tareas abajo, y que esas tareas se realizaban para lograr la otra. ¿Qué significaba? Que nosotros teníamos el área contable, y adentro de contable, por ejemplo, que es el sistema, nosotros en la biblioteca tenemos un sistema que es el sistema contable, y ahí tenemos un subsistema que son el que realiza las compras, y otro subsistema que es el que realiza las ventas, que no serían ventas, serían las asociaciones, el que hace los ingresos, uno que compra y otro que vende el servicio. Esa vendría a ser los sistemas y los subsistemas. Y hasta ahí vamos a llegar. ¿Cuál va a ser la actividad que vamos a hacer con estas dos clases? No van a haber una actividad por el día de ayer y otra actividad por el día de hoy. Va a ser una sola actividad, que las vamos a subir hoy o mañana, que lo que va a consistir es en que ustedes, ¿sí?, redacten 5 principios que se aplican en la biblioteca. De todo lo que vimos, de todas estas escuelas, de solamente de la clase, ¿sí?, es hacer 5 principios que se aplican en la biblioteca en la que ustedes están inmersos, o en la institución en la que ustedes están hoy representando. Ejemplo, Bárbara, de Rincón de los Sauces, su biblioteca, un principio que tiene es la división del trabajo. 2 puntos. ¿Por qué? Porque yo me encargo de comprar los artículos de limpieza, porque tenemos 2 personas que trabajan en la biblioteca y hacen tal cosa. Ese sería un principio. División del trabajo podría ser uno. Otro principio, ¿se acuerdan que yo les dije el de creatividad, que era investigación y desarrollo en la escuela neoclásica cuando estábamos viendo? Y les hablé de esta cuestión creativa de haber hecho el chancho móvil, y que rifaban el chancho vendiendo números para recaudar fondos. Bueno, una función, no necesariamente tienen que ponerle principio, función, como ustedes quieran hacerlo, o elementos, es creatividad. José, que es el que hace las tareas de mantenimiento, es el que se encarga de generar eventos creativos para recaudar fondos. Entonces esos eventos son una mateada literaria y que dejan una contribución, se me ocurre, ¿no? Estamos dando ejemplos que pueden llegar a suceder. Otro principio que tenemos, o otro elemento que tenemos en nuestra biblioteca, es la equidad. Que si un empleado o igualdad por la remuneración, que si un empleado trabaja 5 horas, cobra lo mismo que el de la tarde que trabaja 5 horas. O sea, pequeñas cosas. Estoy diciendo así ejemplos al azar. Otro puede ser el de la parte financiera, que hay uno solo que se encarga de toda la parte financiera, y así están estructurados. ¿Se entiende la consigna? Sí, 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 sí. sí se entiende. Sí, se entiende. Es bastante sencilla, ¿sí? No más de 5. Si alguien quiere explayarse un poco más, lo puede hacer. No es necesario, solamente con establecer estos 5 y cómo, que lo describan, en un renglón lo describen, ¿eh? No necesitan extenderse 3 carillas para explicar. Está.
Un ejemplo, el tema de, yo estoy enamorado de la bicicleta de Bárbara, pues la vi allá en Rincón y me enamoré de esa bicicleta. Esa acción puede ser algo que genere que vengan los socios o que se hagan más socios en la biblioteca. Salir con la bici a leer a la plaza es una acción que genera que después vengan los chicos a la biblioteca, porque aparte es atractiva esa bici. Puede ser también. ¿Está clarito? ¿Sí? Bien. Sí. Yo me quedo con Patricia, que me hace así con la cabeza, entonces ahí estoy conforme con todos los gestos. Bueno, esto yo le subo la consigna de la tarea, pero de última ya pueden hacerla, pueden ir realizándolo. Así que bueno, para eso fue pensado, Bárbara, está fabuloso, me encanta. Me encanta esa bici. Así que, bueno, hasta aquí estamos llegando, estamos terminando un ratito antes, si hay alguna consulta. No hay consultas. Igual el plazo, van a tener bastante plazo para la entrega. No he entrado todavía al campus a descargar trabajos, sí vi que los habían subido, que hay varios que ya subieron trabajos, así que pronto van a tener la devolución o la observación. Chicas, chicos, hasta aquí llegamos. Laura Córdoba, si estás por ahí. Puede ser que no tenga señal, Laura, que se le complique, pues se le caía. Ahí está. Bueno, Laura, vamos con las Lauras. Laura García, hasta aquí llegamos. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Hola, que Laura. puedan disfrutar. Bueno, Hola, yo les digo hoy martes, buen fin de semana, pues nos vemos recién Claro. el 22, nos vemos, y en modo mundial nos vemos. Modo mundial. Sí, Nos vemos el martes 22, ya en Llega. modo mundial. después del primer partido. Exactamente, así que disfruten el fin de largo y nos estamos viendo el martes 22. Igualmente. Abrazos y cualquier cosa me Igualmente. escriben, a disposición. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, que anden bien. Hasta luego, Laura. Chao.